Curso de biomagnetismo, módulo número 5. Teoría alópata. La medicina clásica oficial tiene cierto enamoramiento acerca de los órganos, y especialmente de la célula básica que caracteriza a cada uno de ellos, el hepatocito para el hígado, la neurona para el sistema nervioso, etc. Tanto que su fundamento teórico es conocido como la teoría celular de Virchow. Este énfasis en lo celular órgano tuvo sus ventajas para desarrollar el conocimiento de infinidad de padeceres, pero tiene poderosos límites a la hora de entender al organismo humano como un verdadero sistema vivo y no como mera suma de órganos, aún en un plano exclusivamente biológico. Teoría en biomagnetismo. Parte de esa limitación se nota a la hora de comprender la decisiva función que tiene el tejido conectivo, verdadera matriz donde residen las células específicas de cada órgano, y artífice del vínculo entre ellos y el resto del organismo. Deslumbrados por el espectáculo de la célula específica, muchos científicos subestimaron la importancia del conectivo, catalogándolo de material de relleno, sin advertir que es el mar en el cual nadan los tejidos que realizan la famosa función específica, y del cual dependen para su nutrición, aporte de variadas sustancias y eliminación de toxinas. La célula protagonista del conectivo se llama fibroblasto y realiza tantas funciones que enumerarlas cambiaría el rumbo de este escrito. Alfredo Pischinger. ¿Quién fue ese señor? Quien entendió a la perfección su importancia fue el patólogo Alfred Pischinger, quien por los años 30 desarrolló su brillante hipótesis del sistema básico. Esto significa que las células específicas, hepatocitos, neuronas, etc., solo pueden desarrollar su función cuando la matriz extracelular en la que están incluidas funciona correctamente, ya que es la encargada del soporte anatómico y fisiológico. Conecta a dichas células entre sí para conformar el órgano y a estos para defender al organismo. Sistema básico de Pischinger. Por 3 elementos está dividido: célula de conectivo, fibroblasto, capilar arteriovenoso, nervio neurovegetativo. ¿Y a dónde están instalados estos elementos? En la matriz extracelular, ocupada por la sustancia fundamental, una complicada y extensa red de glicoproteínas estructurales difundidas por todo el organismo y que mantiene condiciones operativas constantes en la relación entre sólidos, líquidos y partículas cargadas eléctricamente. Sin esta constancia, la vida sería un fenómeno imposible. ¿Se advierte acaso la importancia de este hecho? No hay lugar del organismo donde falte este sistema. Asegura la nutrición, la comunicación y la limpieza de los órganos. Es casi elemental atribuirle importancia decisiva en la normalidad o anormalidad del sistema, que se ha pasado por alto su importancia, al igual que la del sistema linfático, recién ahora valorado a raíz de su valor crucial en el desempeño del sistema inmunológico. Infinidad de toxinas se depositan en este sistema básico, que no tienen una capacidad infinita de autodesintoxicación. Cuando esta capacidad es desbordada por la concentración tóxica y decrece hasta niveles críticos, las toxinas se diseminan por el torrente sanguíneo al tiempo que inician a desbordarse dentro de las células, ya que su potencial de membrana se desequilibra, llevándose de la mano al pH y comienzan a dañar el órgano que alimentan, conectan y protegen. De manera que es imposible normalizar la función de algún órgano, en particular si antes no se regulariza el flujo energético, potencial de membrana y de hidrógeno, para que se pueda llevar a cabo la limpia de toxinas a este sistema básico y a la sustancia fundamental que juntas reciben el nombre de mesénquima. ¿Cómo se da el envejecimiento? Así pueden explicarse algunos fenómenos básicos del envejecimiento,
caracterizados por un deterioro más o menos acelerado de las funciones biológicamente críticas. La imposibilidad de mantener limpio al organismo produce congestión, empastamiento funcional, desequilibrio del potencial de membrana y de hidrógeno y por último lesión a nivel de los órganos. Recién en este momento los órganos producen síntomas, pero la historia de su deterioro es larga y su origen puede atribuirse a una falla funcional del potencial de membrana y de hidrógeno. La variedad de toxinas es grande. Bajo esta denominación entran alimentos y bebidas inadecuadas, gases en la atmósfera, residuos de microorganismos varios, productos de metabolismo eliminados con dificultad, etc. Es así como problemas psicológicos, estrés emocional, mala dieta, metales pesados, campos geopáticos, toxinas medioambientales, microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos, inoculaciones previas, alérgenos, etc., constituyen factores de estrés crónico sobre el organismo, que llegan a desequilibrar, o sea, a cortocircuitar células cerebrales y estas a la vez dañan las células, órganos o tejidos, que esta zona cerebral desequilibrada, cortocircuitada, rige o domina. ¿Qué es la enfermedad y cómo se origina bajo nuestra óptica? Aquí contemplamos la enfermedad de la siguiente manera. Toda enfermedad inicia con un DHS. Síndrome de Dirk-Kammer, que es un choque serio, agudo, altamente dramático y vivido en soledad, que toma al individuo de manera completamente inesperada. El DHS es un choque o shock serio, importante, relevante, agudo y dramático, es decir, que es un shock súbito y penetrante a nivel emocional, que nos afecta y conmueve directamente, donde nos sentimos personalmente implicados. Vivido en soledad y aislamiento, es decir, es un impacto que al tomarnos desprevenidos o a contrapié, lo experimentamos en completo aislamiento, soledad emocional y existencial, en el sentido que no podemos compartirlo con nadie, sino que debemos cargar con él nosotros solos. Lo inesperado puede ocasionar una disfunción. Es inesperado, en el sentido que no estamos preparados para su llegada, y es por ello que nos sorprende a contrapié, sin capacidad de reacción alguna. Este punto es clave, ya que si tenemos tiempo para prepararnos ante una situación, no se producirá el DHS. Un DHS puede ser accionado, por ejemplo, por la pérdida inesperada de un ser querido, por una separación no prevista, por un diagnóstico pronóstico para el cual uno no está preparado, por un pánico repentino a la muerte, por un enojo o preocupación inesperada, por un sentimiento repentino de abandono emocional, mental o físico, o por un temor o amenaza inesperada. Nivel psíquico. Inmediatamente el choque del conflicto distorsionado cortocircuita un área específica del cerebro e interrumpe las funciones biológicas normales del organismo. Para poder manejar el evento, el cerebro activa instantáneamente un programa biológico especial y significativo, creado para contender exactamente con esa situación en particular. En el momento que ocurre el DHS, el organismo completo se mantiene ocupado. Nivel psíquico. Psicológicamente, experimentamos estrés emocional y mental. Nivel cerebral. En el momento justo de un DHS, el choque de conflicto alcanza un área específica en el cerebro, provocando una lesión cortocircuito, que es claramente visible en una tomografía computarizada del cerebro, como un grupo de anillos concéntricos nítidos. Tal lesión anular es llamado foco de Hammer, alemán, Hammerschen-Herd. De hecho, el término fue acuñado por los oponentes del Dr. Hammer, quienes de manera burlona llamaron a dichas formaciones anulares los dudosos focos de Hammer. ¿Por qué conflictos específicos impactan siempre un área definida en el cerebro? En el curso de la evolución del cerebro,
Cada área cerebral fue programada con un programa biológico especial de respuesta, permitiéndole a un organismo combatir una situación inesperada de emergencia. Podemos imaginar tal sitio del cerebro como un conglomerado de neuronas que son receptores y transmisores al mismo tiempo. En el momento en que el choque de conflicto ocurre, las neuronas reciben la confirmación del contenido del conflicto, para las que están programadas, y entonces transmiten una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondiente. La relación entre choque de conflicto, el área del cerebro y el órgano es siempre inequivocada. Nivel del órgano. El que el órgano responda al choque de conflicto en forma de multiplicación celular, crecimiento tumoral, decremento celular, osteólisis, necrosis, ulceración o de interrupción funcional, las llamadas enfermedades equivalentes al cáncer tales como diabetes, parálisis motoras, daño visual o auditivo, dependen de qué capa cerebral recibe el choque y del tipo de tejido involucrado: endodermo, mesodermo, ectodermo. Para cada tipo de conflicto hay un tipo específico de enfermedad y un área específica del cerebro desde la que los procesos son controlados.